Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Real Academia por su invitación a impartir esta conferencia y personalmente a los excelentísimos señores académicos, don Ramón, el profesor Llamas y el profesor Cendrero, ambos por su interés sobre el tema de la conferencia y por esta oportunidad, que creo que es una gran oportunidad para que yo les dirija a ustedes las palabras sobre un tema que nos ha llevado los últimos años. Yo contabilizo 7 años intensos de investigación en las Islas Canarias. La conferencia se puede dividir en varias partes. La primera es una parte general, para que no solo los expertos aquí presentes, sino otros que no lo son, puedan entrar en la temática de los grandes tsunamis, que llamamos, ya veremos, megatsunamis. La segunda parte se refiere a los megatsunamis en Canarias y a los grandes deslizamientos propios de Canarias. Aquí presentaremos nuestras aportaciones. Y la parte última se dedicará a la peligrosidad. Digamos, somos científicos, pero estamos enraizados en la sociedad y, por tanto, es la parte que socialmente interesa a todos, a sociedad y a científicos. Finalmente haremos una especie de compendio, unas consideraciones finales. Bien, vamos a iniciar por la parte primera, es decir, la introducción general. Hay una cuestión clave, el interés social y el interés científico ante el fenómeno de los grandes tsunamis en general. Este interés, pues yo había escrito unas notas, las voy a leer, quizás lo haga mejor que hablándolo. A partir del gran tsunami del Océano Índico, en 2004, y la memoria la tenemos todos muy reciente, se producido por uno de los mayores terremotos registrados, que superó la magnitud de 9, es cuando se toma conciencia e interés mundial por este tipo de fenómenos destructivos a escala, diríamos, geológica. Sin embargo, aquí tenemos la imagen de la izquierda, bien recordada. Sin embargo, en Europa, en los países más desarrollados, hay que remontarse al siglo XVIII, el gran terremoto de Lisboa, en la parte derecha, para tener memoria histórica de un gran tsunami precedido igualmente de un gran terremoto de magnitud probablemente de 9. Por lo que no es de extrañar el escaso interés científico y social por los tsunamis en los países más desarrollados. Estas circunstancias pueden verse de forma clara por el número de publicaciones científicas sobre el tema de los tsunamis en esta materia. Aquí tenemos una representación donde en las abscisas tenemos los años y vemos como solo a partir hasta el año 80 el número de publicaciones anuales no superaba las 5 en el mundo. Había muchos años que ninguna. Del 80 a entrado el 2000 son 5, 10, 9 al año, depende. Pero a partir del 2004, exponenciales. La subida es exponencial. El interés va unido al desastre, evidentemente. Sin embargo, estos fenómenos han sido relativamente frecuentes en las islas del Pacífico, tan lejanas, en los países occidentales, casi ni nos enteramos, y en las costas de Japón, Indonesia, Chile, Perú. Es curioso, si se leen los registros de las agencias americanas, que de los últimos 400 años se han registrado más de 1000 tsunamis en el mundo. Tsunamis importantes. O sea, que es un fenómeno frecuente. Y que incluso en el Mediterráneo, recientemente, ha habido un tsunami destructivo en la Costa Azul. No voy a decir la fecha por no equivocarme, pero hace pocas décadas, con varios muertos. El más conocido, espectacular, de la prehistoria es el gran tsunami producido por la explosión del Santorini, la isla de Santorini en el Egeo. Aquí tenemos una imagen a la izquierda de la destrucción de la ciudad de Knossos, en Creta, y a la derecha una recreación artística del mismo tsunami en el año 1650, si no me confundo. O sea, en Santorini ha sufrido 2 grandes megatsunamis, uno en el año 1620 antes de nuestra era y otro posterior. Bien, pues este tsunami de Santorini
pues marcó el fin, el ocaso de la civilización micénica. Por eso ya se recoge en Heródoto y otros grandes historiadores lo recogen. Estamos ante una situación que tenemos muy poca información, son hechos prehistóricos, y los históricos, y ahora vamos a verlos, tenemos escasa información. Yo personalmente, yendo ya al terreno más personal de quienes habla, siempre me sentí atraído, porque siempre me han atraído los fenómenos extraños, pero en Canarias, yo vivía en Canarias toda mi vida, en Canarias se sentía de una forma especial todo lo que sucedía en el mar. Y tengo memoria no histórica, pero memoria, de grandes olas que cuentan que entraron y que hubo muertos en el año 40, y yo en la nota de prensa, pero no hay constancia de ningún tsunami que se haya registrado en los catálogos oficiales en las Islas Canarias. Sin embargo, una historiadora en concreto sí tiene documentos donde demuestra que el tsunami de Lisboa de 1755 llegó a la isla de Tenerife y a la isla de Gran Canaria. No voy a entrar en detalles porque, desgraciadamente, tengo mucho que decir en un tiempo muy limitado. Fue precisamente a principios de la pasada década cuando surgieron alarmantes noticias sobre la posibilidad de que la isla de La Palma sufriera un gran derrumbe. Recordamos probablemente la mayoría esas alarmantes noticias. Y que ocasionaría un tsunami de efectos catastróficos en las costas atlánticas de los Estados Unidos. Noticias que fueron portada de numerosos medios de comunicación, cine, etcétera, cadenas de reportajes, etc. Por esta misma época ya habíamos nosotros, el equipo nuestro de investigación, iniciado las investigaciones sobre los grandes deslizamientos de Canarias sin sospechar, no teníamos ni idea, que pudieran existir o haberse producido tsunamis en Canarias. Pero conforme fueron avanzando nuestros trabajos, llegamos a una conclusión. Necesitábamos saber si se habían producido tsunamis o no en Canarias, porque era la clave para justificar y explicar el mecanismo de los grandes deslizamientos, que era lo que realmente nos dedicamos a investigar. Así empezó nuestra aventura con todos los elementos en contra, pues hasta el año 2002 no había ninguna información ni publicación precisa que dijera que esto es un depósito de tsunami. Y además el carácter acantilado, muy urbanizado, de los litorales de las Islas Canarias daban muy pocas esperanzas a los buscadores de depósitos de tsunamis. Como he comentado anteriormente, nuestros estudios sobre los deslizamientos en Canarias es una cuestión de enorme calado científico. Se remonta a hace más de 150 años. Todos los naturalistas, geólogos que llegaron de Alemania, de Inglaterra, de Francia, a Canarias, todos se vieron seducidos por la grandeza de los valles y su origen. Valle de Weimar, sobre todo el Valle de la Orotava, desde Humboldt y otros. Y ha sido objeto de debate científico permanente. Yo soy testigo del año 68, quizás no sé si hay aquí, el profesor Cendrero no ha podido venir, pero él creo que era testigo de cómo había un debate entre el profesor Fuster y el profesor Bravo sobre dos teorías antagónicas: deslizamientos versus mecanismos y procesos erosivos. Aquí tenemos una relación de los principales megatsunamis a lo largo de la historia y prehistoria. Son tantos que solo hemos elegido aquellos cuyas alturas de ola superan los 30 metros, para hacerlo más sencillo. Y tenemos que el primer gran tsunami investigado sucedió hace 65 millones de años, en el famoso contacto que llaman el Kate Boundary entre el Cretácico y el Terciario, y el que ocasionó la famosa extinción de las especies, etcétera, etcétera. Bien, esto fue debido a un impacto de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, según los datos más consistentes, pero fíjense que produjo una ola calculada de 400 metros a 1000 kilómetros del punto de impacto. Y en Texas, Estados Unidos, pudo estar entre 50 y 100 metros. Yo no me puedo detener en cada uno, pero solo darles una pequeña información. Después hubo otro importante, hace 35 millones de años, en Estados Unidos, en Chesapeake. Y después tenemos aquí una lista
de archipiélagos, Hawái, Canarias y Cabo Verde, lejanos y muy cercanos, con características muy semejantes, con una cantidad de tsunamis y grandes deslizamientos asociados, todos en los últimos, digamos, en el cuaternario, ampliamente. De las olas ya hablaremos. Después tenemos aquí el de Estorega, que es un clásico de deslizamiento, de gran deslizamiento submarino que produjo también un gran tsunami. Las edades están entre 7.000, 8.000 e incluso 6.000. Pues tenemos aquí en la isla de la Reunión, de 4 a 6.000 años, el último más reciente, el último deslizamiento, el último megatsunami más reciente por deslizamiento volcánico, que es el tema de esta conferencia. Y después tenemos el que acabamos de mencionar. Estos ya son los grandes tsunamis o megatsunamis históricos. Antes vimos un grabado del de Santorini, por erupción y colapso de caldera. Y después tenemos la serie de Japón, el de Oshima, el Mondusent, Lituya. Ya vemos como Lituya, que es un nombre a recordar porque se repite, o sea, es recurrente, tiene el récord del Guinness, 525 metros de ola, de altura de ola, el año 58, hablaremos de él. Después tenemos un deslizamiento inducido, no hecho por la naturaleza, sino era un paleodeslizamiento inducido por el desembalse rápido de la presa de Vajont en Italia, 250 metros. Y otro muy significativo, la erupción del St. Helens, Monte Helena, en el año 80, produjo un tsunami de 200 metros al caer, al derrumbarse el flanco del volcán sobre un lago, el Spirit Lake. Bien, pues vamos a ir, porque si no se me pasa el tiempo. Primero, ¿qué es un megatsunami? No hay una definición de megatsunami, sin embargo es un nombre que está en todos los libros. Ya, megatsunami es una ola muy superior, mucho más grande de las que habitualmente producen los mayores terremotos. Los terremotos más grandes, ya veremos, como el terremoto de Chile del año 60 con 9,5 de magnitud, produjo un tsunami de 10, 15 metros, 12 metros, según el punto, y el punto dependiendo de la refracción. Los grandes terremotos, como el del año pasado, en Japón, las olas eran tremendas, pues no superaron los 10, 12 metros. Aquí estamos hablando que el corte lo ponemos en 30 metros para arriba, y si no, pues como decía aquel, no merece la pena hablar. Bien, pues una diferencia fundamental entre megatsunamis y terremotos. Los terremotos, por lo tanto, que se sepa, no han producido nunca megatsunamis. Los megatsunamis están asociados siempre con algunos de estos mecanismos, que es clave. Grandes deslizamientos, tanto superaéreos como submarinos, y dentro de ellos lo importantísimo, los de islas volcánicas, objeto de esta conferencia, erupciones volcánicas explosivas, tanto subaéreas como submarinas, e impactos de asteroides. Estos son los mecanismos que nos dan esas olas de más de 30, 40, 100 metros y 200. Vamos a poner unos ejemplos de cada uno de ellos. El de Lituya. En la bahía de Lituya, en Alaska, en el año 58, se produjo un terremoto de magnitud 8,3 que deslizó un enorme bloque de rocas que produjeron una ola de 524 metros, y aquí tenemos las imágenes. El año 58, habían testigos, 3 veleros estaban fondeados, pasando sus vacaciones, y sobrevivió uno que milagrosamente era una familia con un niño, acabó en un cerro a 300 y pico metros de altura, y no les pasó nada. Está el testimonio y no cabe duda que fue así. Bien, el de Estorega es un deslizamiento muy investigado. Incluso españoles han participado en esta investigación. Aquí es un deslizamiento que tiene varias etapas, aquí las vemos representadas. Aquí está la costa de Noruega, aquí está la ciudad de Trondheim, esto está a la escala, son 250 kilómetros, luego está a más de 100 kilómetros, y fíjense lo que ha abarcado el alcance de este gran deslizamiento submarino, y todo esto son las turbiditas generadas. Produjo un tsunami que se registró, además de Noruega, en Escocia, Islandia y en Groenlandia. No hay tiempo para describirlo, pero los depósitos que se ven son pequeños,
pero las muestras evidencian su alcance y su altura. Otro tipo de mecanismos son grandes deslizamientos de flancos de islas volcánicas oceánicas. Forman un grupo especial. Y en este grupo especial están las Canarias, las Hawái, Cabo Verde, La Reunión, Montserrat, el Unsent y Hiroshima. En estos, una dispersión importante. Y significativo es ver cómo alrededor de las islas, que están aquí contorneadas, aquí están representadas las islas occidentales canarias, hay una extensión enorme, en una trama oscura, de sedimentos, debris frost, debris avalanche, investigados por técnicas de investigación geofísica marina. Estas técnicas, de hace varias décadas, son las que pusieron en candelero y dijeron, aquí hay algo que es común y que son enormes depósitos que tienen que provenir de grandes deslizamientos. Fue la primera prueba indirecta por técnicas geofísicas. Unos ejemplos, en Canarias, aquí tenemos el Valle de la Orotava, Humboldt dijo que era el más bonito del mundo. Aquí tenemos la cicatriz que dejó el gran deslizamiento, que después posteriormente fue relleno por materiales volcánicos posteriores, y vemos los escarpes. Aquí tenemos el macizo de Tigaica con escarpes de 600 metros. Aquí tenemos los sedimentos submarinos del valle de que dio el deslizamiento de la Orotava, y en la parte sur de la isla, casi muy cerca, aquí está la Orotava, aquí está Güímar, el deslizamiento de Güímar, estos enormes sedimentos. A ellos nos vamos a referir. La Palma y el hierro muy reciente, lo hemos vivido en la prensa y lo hemos visto esta imagen. Este es el Golfo, la pared del Golfo y el gran deslizamiento del Golfo. Aquí tenemos la imagen submarina con todos los depósitos. Y la famosísima La Palma por la alarma de las noticias. En primer lugar tenemos Cumbre Vieja, la alineación volcánica de Cumbre Vieja, la que se especula si se cae o no se cae, y al fondo tenemos Cumbre Nueva, aquí tenemos, al fondo estaría la caldera, y aquí los llanos de Aridane. Bien. Las islas Hawái se aprecia algo muy parecido a las Canarias, unas islas en negro, rodeadas por enormes depósitos de deslizamiento. Aquí dos, que los concentremos en ellos después un poco, que es el Dalika y el Dilina, en la isla de Hawái. Y un detalle de estos deslizamientos, que son los mayores del mundo. Y uno de ellos, el Dalika, es activo en la actualidad, se está moviendo. Ejemplos de grandes tsunamis producidos por explosiones volcánicas, grandes erupciones explosivas con o sin colapso de caldera. Tenemos el famoso de Santorini, aquí tenemos una imagen actual de Santorini, vemos el aeropuerto, y vemos la imagen antes de la erupción y después de la erupción. Las olas que se generaron, y como dije, se llegaron, en Santorini se cree que las olas llegaron a los 100 metros y en Creta sobre los 30 metros. Se refractaron por todo el Egeo, pues desde luego llegaron a Atenas y sobre todo a Egipto. Hay muchos trabajos que las plagas de Egipto fueron ocasionadas por los materiales que trajeron el tsunami, lo que produjo toda una rotura de la cadena de eufratización de los sedimentos, y con eso pues vinieron las plagas. Bueno, todo eso es otra historia, pero tiene que ver. Aquí tenemos el Krakatoa, otro de los grandes paradigmas de las erupciones más grandes del mundo, de 1883. La situación actual, la anterior, todo esto fue lo que se fue por esta enorme erupción seguida por un colapso de caldera. Esta es una foto que la hemos descargado de esta dirección y a mí me sorprende mucho porque dicen que fue tomada en 1883 y tiene una calidad casi de digital, ¿no? Bueno, pues esto, según esta foto, esta isla sería esta de aquí, la Berlatén, y esto sería antes de la explosión. Bien, después tenemos el otro modelo, que es el deslizamiento de un flanco, colapso de flanco producido por una erupción volcánica, que el flanco se desliza del edificio volcánico. El ejemplo más famoso y el mejor es el del Mount Helens. Vemos aquí la iniciación de la rotura del flanco, seguida instantes después por una gran erupción. Estos materiales alcanzaron al lago de Spirit, que estaba aquí, y produjeron un enorme tsunami de 200 metros. Y finalmente, nadie ha visto el impacto de un meteorito, pero
en un asteroide. Aquí tenemos una imagen de la NASA de lo que pudo ser ese impacto de 10 kilómetros de diámetro. Bien, con esto vamos a hablar, ya hemos visto los que son los megatsunamis, una idea, vamos a entrar a hablar sobre los depósitos de megatsunamis en general, para tener una referencia cuando lleguemos a los depósitos de megatsunamis de Canarias. Primero, son las dificultades que plantea su identificación. Son escasos los depósitos, difícil de identificar y diferenciar con otros tipos de depósitos litorales, escasos registros paleontológicos que son muy importantes y los problemas que plantean sus dataciones. Estamos ante un tema difícil, muy difícil. Características comunes de los depósitos de megatsunami. Aquí yo he listado 10, las más importantes, no las voy a decir todas, lógicamente, pero sí comunes son que es una brecha fosilífera depositada sobre materiales subaéreos, primera condición importante. Segundo, el carácter caótico de la sedimentación, heterogeneidad y heterometría, grandes bloques, un tipo de bloques que se llaman rip-up clast, que son los que son arrancados desde un nivel inferior e integrados y englobados en el nivel superior por la energía de la ola. Cantos imbricados, es decir, que están unos superpuestos, indicando direcciones de la corriente, tanto de la ola de llenada como de vaciado, etc. Y después, las evidencias paleontológicas, antes hemos visto estratigráficas y sedimentológicas, son fósiles marinos rotos, nunca en posición de vida, mezcla de fósiles marinos de diferentes hábitats y profundidades, y fósiles marinos juntos con terrestres. Esto, digamos, que serían los 10 o 12 requisitos para tener el aprobado con el notable de que es un sedimento de tsunami. De otra manera, empiezan a haber muchas incertidumbres. La realidad es que casi ninguno cumple todos esos requisitos. Yo puedo anticipar que los de Canarias lo cumplen todo, por lo cual lo hacen como algo único. Ejemplos de grandes depósitos de tsunami. Este es el más espectacular, son 600 toneladas arrastradas por olas de 11 metros desde el volcán del Krakatoa a la localidad de Anjer. Aquí está en el estrecho de Sunda. Bueno, son evidentemente tomados todos de otros autores. Y aquí tenemos un ejemplo de contraste. Este es el sedimento que deja un tsunami tan importante como el mayor del mundo del terremoto de 9,5 de Chile. Si se fijan con los que vamos a enseñar ahora, son pequeños sedimentos, difíciles. Es simplemente un depósito de arena de 15-20 centímetros. Aquí tenemos este mismo otro depósito, donde sí se observan los clastos arrancados y transportados hacia arriba, los rip-up clast, los tenemos por aquí, pero no se observan más elementos que estos. O sea, de aquella lista tan grande se cumplen muy pocos requisitos, sin embargo, aunque no los cumplan todos, sí lo son, según lo que dicen los investigadores. Aquí tenemos un ejemplo de los sedimentos de tsunami, depósitos en las islas Hawái, que veremos la semejanza con los canarios, cantos de basaltos, angulosos, una brecha, etc. No voy a detenerme mucho. Y aquí tenemos un aspecto de cómo se observan los depósitos en las islas de Mayo y de Santiago, en Cabo Verde. Depósitos originados por el deslizamiento del flanco de la isla de Foco. También vemos los cantos de basalto, etc., y unos cantos imbricados dando dirección de flujo. Los depósitos de paleotsunamis de Canarias. Ahora vamos a ir a la parte central de la conferencia, es decir, cuáles son las aportaciones originales, nuevas, que hoy presentamos. Bien, vamos a describir los depósitos que se han encontrado. En Canarias se han identificado 4 grandes yacimientos o depósitos de tsunamis, grandes por su extensión y por su potencia. Teno y Buenavista son 2 emplazamientos, Agaete y Piedra Alta. Agaete fue ya un depósito descrito previamente a nosotros, desde hacía mucho tiempo, pero ya con mayor información desde los años 2006 o 2003, creo que son las primeras publicaciones por otros autores. No obstante, lo hemos revisitado y reinterpretado, y estos 3 son de la nueva generación. Características comunes. Tampoco voy a darlas todas, pero vemos brechas fosilíferas con estructura caótica.
depósitos marinos sobre formaciones subaéreas, paleosuelos, dunas, lavas subaéreas, fósiles marinos de diferentes profundidades y litorales, o sea, de ambientes litorales a ambientes batiales, con lo que la fauna que aparece son lamelibrancos, gasterópodos, briozoos, algas, equinodermos y corales, nunca en posición de vida. Altura sobre el nivel del mar hasta 200 metros. Distancia máxima recorrida hasta 800 metros. Cantos imbricados, rip-up, etc. De las edades hablaremos después, en detalle. Ejemplos de estos, de cada uno de ellos. Estamos en los depósitos de Teno y Buenavista en Tenerife. Esta es la plataforma costera donde se ubican. Aquí hay dos, me imagino que de nuestros colegas, por ahí perdidos viendo el mar, pero esta zona. Y Buenavista, aquí está el volcán de Buenavista y aquí están los depósitos. Características: brecha poligénica fosilífera, cantos angulosos de basaltos, aparecen basaltos, sienitas, fonolitas y pumitas alteradas hidrotermalmente en matriz arenosa. Importante, aparecen dos niveles, uno inferior formado principalmente por grandes bloques y cantos de basalto, y la superior exclusivamente por una brecha poligénica. Son como dos episodios distintos, y ahora veremos a qué se debe. Hay fauna marina y continental, incluyendo huesos de lagarto. Sorprendente, porque esto ha sido simplemente una suerte encontrar el hueso de lagarto, ¿no? Por mucho que estés por allí, es muy difícil. Espesores hasta 2,5 metros, máximas alturas 50 metros, distancias 800 metros. Las lavas infrayacentes están datadas en Teno sobre 178.000 años y 150.000 en Buenavista. A lo largo de esta conferencia, para hacerla más ágil, no estoy citando a nadie, no voy a citar a ningún autor. Cuando hay algo original de un autor o algo, lo pongo aquí al pie en pequeñito, para hacerlo más ágil la conferencia. Aquí estamos los miembros del equipo, digamos, trabajando en el yacimiento de Buenavista. En Buenavista, se observan, fíjense, acababan de construir un parque para una playa y de milagro no se cargaron el yacimiento. Si ponen un muro o lo que sea, no. Aquí se ven tres niveles bien diferenciados. El nivel basal, el inferior, formado casi exclusivamente por cantos, que es el mismo que tenemos aquí, por grandes bloques de basalto, y el superior, que es la brecha poligénica. Y arriba tenemos un coluvial. Aquí tenemos algún lamelibranquio, algún molusco por aquí suelto, roto, y se ve algo muy parecido en Teno, que es el otro yacimiento. En Teno se ven dos niveles, varios niveles de dos potencias, vemos los cantos superiores mucho más grandes que los inferiores, o sea que tenemos aquí una graduación inversa, y este es el aspecto que tiene esta masa heterométrica y caótica. Un detalle de la brecha poligénica, que tiene mucho interés. Esta brecha poligénica, formada por cantos de mucha diversa procedencia, indica una procedencia de una erupción explosiva. En toda la zona de Teno y alrededor solo afloran basaltos. Aquí encontramos pues, uno de los restos fósiles, roto, un detalle. Ahora, un detalle de la fauna, que no abunda mucho, pero se encuentra, como se evidencia. Aquí tenemos distintos restos, eso es un glicimeris, esto es un coral. Aquí tenemos la parte de los fósiles continentales. Esta es una mandíbula de lagarto, este es el tamaño de una tapa de una cámara de fotos. Los de Agaete, los que me refería antes, ha sido descrita por Pérez Torrado y otros en el 2006. Se han encontrado 7 afloramientos dispersos a lo largo de este valle, el Valle de Agaete. Aquí, que lo conozca, aquí está el puerto que conecta Gran Canaria con Tenerife, esta es la posición de Agaete, y se encuentran a distintas alturas, llegando hasta los 180 metros sobre el nivel del mar. El esquema geológico está formado por una plataforma de lavas erosionadas miocenas y pleistocenas sobre las que se apoyan estos depósitos de tsunami. Son conglomerados de estructura caótica, origen marino y continental, se apoyan sobre depósitos subaéreos, siempre abundante fauna marina, y se encuentran varios depósitos separados por paleosuelos. Esto es un punto muy importante.
Aquí tenemos un aspecto de estos depósitos que son muy potentes. Aquí hay dos unidades bien diferenciadas. Aquí está el coluvial. Y aquí tenemos un gran canto de un rip-up que llamábamos, un bloque arrastrados de paleosuelo e integrado en la masa de sedimentos del tsunami. Detalles de la fauna. Aquí tenemos las melibranquios. Aquí tenemos un rodolito. Y estos cantos imbricados nos indican la dirección de corriente. Como ustedes saben, las olas del tsunami hay una de entrada y otra de salida. Pueden haber varios episodios y los cantos se orientan según esa dirección. Piedra Alta. Ese es otro de los nuevos yacimientos encontrados, que es para mí la más extraordinaria en cuanto a fauna. Se encuentra sobre una plataforma costera de 20 a 25 metros. Todas estas zonas, un inciso, están deshabitadas y están protegidas, tanto Teno como Piedra Alta. Quizás ha sido la salvación, porque si no es una zona al lado del mar, estaría urbanizado y no hubiésemos tenido la oportunidad. Algún paleontólogo de Las Palmas me lo dice, que ha colaborado en este trabajo, me ha dicho que ahí se han perdido muchos yacimientos fósiles en Canarias porque las playas, la urbanización se ha llevado todo. Bien, es una brecha fosilífera, caótica, grandes bloques, se distingue porque este yacimiento hay bloques hasta de 1,5 metros, espesores grandes, abundancia de fauna, de corales, moluscos, nunca en posición de vida, especies juntas de litorales como batiales, y bueno, no voy a hablar tan más detalles para seguir. Vean ustedes lo que se ve en un depósito de paleosuelos y dunas, con otecas. Estos son otecas, son restos como una especie de cápsulas donde las langostas, los insectos langostas, ponían los huevos fosilizados. O sea, depósitos continentales y encima todo el yacimiento. Este es alguien conocido que estoy viendo hacia donde van los cantos imbricados. Estos son los tamaños de los enormes bloques arrastrados por la ola del tsunami. Algunos ejemplos, aquí se ven corales, son muy difíciles de encontrar. Y bien, y con esto pasamos a la parte de los grandes deslizamientos. Hemos visto que en Canarias tenemos unos grandes depósitos de tsunami, con todos, digamos, todos los requisitos para no tener dudas de que lo son. Ahora vamos al principio. El principio era estudiar los grandes deslizamientos. Dadas las alturas en donde se encuentran estos depósitos de tsunami y que las variaciones del nivel del mar a esas edades indican que siempre estuvo el nivel del mar más bajo que el actual, esas alturas son como menos, mínimo, esas. O sea que esas alturas fueron las mínimas. Claro, las variaciones del nivel del mar, yo no soy un experto en este tema, pero por lo que me he informado, variaciones en los últimos 100.000 años ha habido muchísimas, la curva de variación es muy alta, pero siempre por debajo del actual. Lo que quiere decir que gran parte de los depósitos de tsunamis de Canarias están sumergidos, los que correspondieron a esos años. Solamente nos quedan los que llegaron más alto. Bien, esta figura ya la hemos visto antes. Tenemos en Canarias al menos 12 grandes deslizamientos producidos en las islas occidentales, Tenerife, La Palma y el Hierro, en el último millón de años. Y son de los mayores, como hemos dicho. Aquí tenemos una lista de esos grandes deslizamientos. En amarillo, los más importantes. El Golfo, que ya hemos hablado antes, Icod, Weimar, la Orotava, Icod, del que hablaremos. Aquí tenemos las edades asignadas. Después pondremos las dataciones que hemos nosotros obtenido. El volumen de masas deslizadas. Hay muchos deslizamientos, como ven. Vamos a hablar ahora con cierto detalle sobre la parte clave de esta investigación. Tenemos ya unos datos que nos indican que hay unos paleodeslizamientos, unos paleotsunamis con unas características que nos lo confirman, con unas alturas hasta donde llegó la ola, y ahora esto hace falta saber de dónde vinieron, cuál es el origen de esos paleodeslizamientos. Unas islas que están cerca de las costas de África, muy lejos de las costas de América,
Las fuentes tsunamigénicas de América escasamente lo justifican en el Caribe, y otras fuentes no se conocen salvo las que sean sísmicas. No es una zona de alta sismicidad moderada, no hay razones para que sean de origen sísmico. Incluso lo que conocemos de la sismicidad no son fallas tsunamigénicas. Luego, ¿por qué? Tenemos entonces que investigarlo. Y este fue nuestro trabajo. Aquí tenemos los dos valles que estudiamos como paradigmas, el valle de la Orotava y el valle de Güímar, digamos, los deslizamientos de la Orotava y Güímar. Aquí tenemos algunos datos sobre los mismos, y los depósitos submarinos identificados por los métodos de prospección de geofísica marina. Esta investigación partimos desde el supuesto cero, es decir, no sabíamos, vamos a suponer que no sabemos nada y vamos a empezar a obtener datos reales del terreno, obtener datos que no estén interpretados, reinterpretados y otras cosas. Vamos a obtener datos del mayor rigor, por lo cual hicimos una extensa campaña de investigación geológica y geomecánica, de datos geotécnicos, de propiedades, en campo. Esta campaña fue realizada sobre los edificios preexistentes a los deslizamientos, porque los que estaban ya no están cubiertos por los depósitos posteriores, como el Valle de la Orotava. Puestos el Valle de la Orotava, ven que no tiene sentido. Sin embargo, en las dos contrafuertes que forman el valle, ahí nos dedicamos. Y hicimos los estudios geológicos y geotécnicos convencionales. Pero la gran suerte que tenemos en Canarias es que las islas están perforadas por una red de galerías que superan los 1000 kilómetros. Esa red de galerías, con fines de abastecimiento de agua subterránea, pues nos proporciona un inigualable método, el mejor sondeo posible para investigar. Y esos son todos los puntos que hemos estudiado en las galerías. El material clave de estos deslizamientos y la prueba ha sido el llamado mortalón. Por el profesor Bravo lo acuñó y ahí ha quedado. El mortalón, pues eso debe ser como una mortadela, me imagino, ¿no?, en gran tamaño. Aquí tienes el aspecto, que es una matriz areno-arcillosa, que engloba grandes cantos de todos los tamaños, incluso mucho más grandes, y este es el aspecto de la galería. Grandes bloques heterométricos que forman una gran brecha. Este es un corte del... No quiero dar nombres, pero bueno, lo conocemos todos. José Manuel Navarro, La Torre, y esta es las galerías y la proyección del mortalón, encontrado y atravesado, y la forma, dibujando ya una superficie, simplemente por reconstrucción geológica de lo que allí se encontró. Material clave el mortalón, que el profesor Bravo lo tenía como guía para hacer encontrar el agua, hacía de barrera hidrológica el mortalón. El conocer la posición del mortalón era clave durante décadas, era encontrar agua o no encontrar agua. Bien, sigamos. Hicimos un modelo hidrogeológico con datos existentes de todas las galerías, pozos, y se hizo una reconstrucción de las superficies piezométricas. Hicimos la hipótesis de máxima carga, suponiendo que el edificio estuviera a tope de agua. Una situación que nos convenía para hacer análisis de estabilidad en las peores condiciones. Habría que hablar mucho porque hay dos vertientes. Hemos estudiado también qué influencia tendría la vertiente norte con respecto a la sur, con el agua y sin el agua, lo hemos estudiado. No hay tiempo para ello, si hay preguntas podríamos ampliarlo. Al final conseguimos un modelo geológico, geomecánico, llamamos de síntesis, porque no es un modelo geológico al uso, ni geomecánico tampoco exactamente, pero es un modelo suficientemente manejable y representativo para poder hacer una abstracción de modelización numérica, para poder reproducir y simular los procesos de inestabilidad, que es lo que viene más tarde. Aquí tenemos dos unidades bien diferenciadas. Aquí tenemos el edificio insular, con unas alturas que son muy considerables. Estamos hablando de 4 más 3, son 7 kilómetros de altura, el edificio insular. Y tenemos aquí los materiales emergidos, muy bien conocidos, porque tenemos excelentes datos, y una base submarina pésimamente conocida. Pésimamente, que no hay ningún dato, hablando claro.
cuando lo hicimos el trabajo, no había datos sobre los materiales emergidos. Sí, había un sondeo de 3.000 metros en Hawái, que utilizamos con enorme interés, y muy poquitas cosas más, pero no teníamos datos propios. Aquí en este modelo hay que fijarse en que, no voy a hacer una descripción, pero hay una unidad sexta, la A y sexta B, que son las rocas hialoclastíticas. Este nivel, este gran depósito, que marca el tránsito entre la zona emergida y las zonas sumergidas. Es un nivel de gran interés que vamos a hablar de él en concreto. La investigación del sustrato submarino tuvo necesariamente que hacerse haciendo sondeo, y fue suerte que tuvimos tener la financiación, ya hablaremos al final, generosa financiación que nos permitió hacer estos sondeos, porque si no, el trabajo hubiese acabado aquí. Estos sondeos se hicieron en el único afloramiento que conocemos donde aparecen lavas submarinas, las pilolavas, y están en Igueste de San Andrés, metiéndose por un barranco. Las lavas submarinas, pongo aquí lo que son las hialoclastitas, para el que no las conozca, aquí lo tiene, son lavas formadas a menos de 1000 metros y depositadas de forma clástica, pequeños fragmentos, muy fragmentadas, etc. Aquí tenemos una vista del equipo de sondeos y los testigos que salían, el aspecto al romper un testigo, algunos aspectos interesantes, como es el disking aquí, que demuestra que existen tensiones naturales, in situ, tectónicas en las rocas, interesante para otro tema. Y uno de los objetivos de estos sondeos, aparte de ver los testigos, estudiar su litología, petrología, etc., fue hacer ensayos in situ sobre estas extrañas rocas llamadas hialoclastitas, que no están descritas en ninguna parte. La única información la tenemos de los americanos, y si los que están aquí de la rama geotécnica, no sé si se reirán o no, la gran caracterización que hicieron fue con ensayos de rotura entre puntas, PLT, y con un PLT se fueron contentísimos, que habían hecho una gran caracterización. Pero claro, con eso nosotros no podíamos basarnos nuestros análisis en un análisis muy poco riguroso y sobre todo para una caracterización de ese tipo inválido. Entonces nos metimos en la aventura de hacer ensayos presiométricos, que son unos ensayos especiales para determinar la deformabilidad in situ de las rocas. Y encontramos algo sorprendente. Aquí tenemos la representación. Lo que encontramos fue que estas rocas hialoclastíticas, están aquí, bueno, aquí no se ven, tienen una deformabilidad, lo voy a decir en términos no muy precisos para que lo entiendan todos, 10 veces menor, o sea, mayor, se deforman 10 veces más que el conjunto de todas las rocas por encima y por debajo que tiene el edificio volcánico. Aquel esquema en colores, cualquier roca superior o inferior tiene una deformabilidad 10 veces menor. O sea, son rocas altamente deformables. Sorprendente. Y forman el sustrato en el que se apoya la isla. Aquí hicimos unos ensayos muy especiales porque era difícil, que es estudiar cómo se rompen esas rocas cuando llegan al límite elástico, es decir, la rotura que se llama post-pico, y vemos la deformación de estas curvas esfuerzo de tensión de deformación no son típicas de rocas volcánicas, ni son típicas de rocas de comportamiento de deformación más bien plástica, post-pico, que tiene su explicación. Aquí tenemos un esquema del dispositivo. Se hicieron con máquinas servocontroladas, etc. De control de deformaciones, post-pico. ¿Qué características geomecánicas tienen las rocas hialoclastíticas? Son rocas poco consolidadas, débilmente cementadas, porosas, de baja densidad. Aparecen minerales de alteración y arcillas esmeltíticas, aparecen momorionitas, superficies de corte, de baja resistencia, slickensites, minerales de alteración. Microfábrica. No se ha podido hacer la microfábrica en la extensión que hubiésemos deseado, pero sí se han encontrado con microscopía óptica clastos deformados por mecanismos que indican fluencia. Luego, resumen, baja resistencia y alta deformabilidad. Baja resistencia en discontinuidades. Alta deformabilidad en macizo in situ, a nivel de macizo rocoso, no de roca intacta, no de laboratorio. Análisis de estabilidad del edificio predeslizamiento, o sea, ya hemos llegado a tener las propiedades. Tenemos una base firme, los ensayos,
datos reales del terreno y representativos. Vamos ahora a analizar con los métodos numéricos cómo podemos saber, conocer la estabilidad y hacer simulaciones para poder predecir lo que puede suceder y lo que ha sucedido. Esa es la clave de nuestro análisis. Partimos pues de un modelo paleogeográfico de los edificios preexistentes de Weimar y la Orotava. Se reconstruyó un modelo de la mejor forma que pudimos y bastante coherente, puesto que los compañeros que llevan toda su vida haciéndolo allí en Canarias estaban de acuerdo. Bien, el mejor posible. El modelo geológico es otro modelo también fiable. Las condiciones hidrogeológicas dentro de las incertidumbres normales, porque claro, no podemos saber los cambios climáticos que pudieron existir hace 1 millón de años y si había más agua, menos agua, pusimos una condición la más negativa posible. El modelo geomecánico adecuadamente interpretado por datos reales y consideramos también la posibilidad de que existieran fuerzas externas que, digamos, además de todo, acciones independientes al propio macizo. ¿Cuáles son? En un edificio volcánico, que estamos analizando procesos que duran cientos de miles de años, es de esperar que existan muchos procesos eruptivos de distintos tipos. Luego, hay que tener en cuenta la presión de inyección de diques y la sismicidad asociada al volcanismo, que es un proceso común. Se tuvieron en cuenta, para lo cual se adoptaron valores compatibles con los datos que existen en otros sitios y con las características de las islas, pues valores creíbles. Bien, entonces lo que hicimos en este análisis fue definir en qué condiciones, las condiciones de equilibrio del edificio, para lo cual, para los que no lo sepan, se hace un análisis de estabilidad que se expresa en forma del llamado factor de seguridad. Factor de seguridad es un cociente entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizadoras. ¿Qué quiere decir? Que cuando son iguales, estamos en el equilibrio límite, y entonces el factor de seguridad vale 1. Por encima de 1 es estable y por debajo es inestable. Bien, con esto, con la simulación numérica, encontramos que el edificio llega a la condición de equilibrio límite, es decir, factor de seguridad igual a 1, cuando las propiedades de estas rocas sideroclastíticas adquieren valores tan bajos como de entre 0,1 y 1 megapascal y de entre 13 y 16 grados. La pregunta es, ¿eso es geológicamente coherente? La respuesta es, con los datos que tenemos, sí. ¿Por qué? Porque hemos encontrado rocas altamente deformables, de baja resistencia en superficies de discontinuidad intraformacionales por el propio origen de las rocas sideroclastíticas, que se van depositando sobre una pendiente en los flancos de la isla, y se van depositando fragmentos de rocas de estado más o menos vítreo, que rápidamente son alteradas y se depositan en pseudo superficies de estratificación que se alteran rapidísimamente. Y hemos encontrado las alteraciones. Desgraciadamente para las rocas, pues que son las peores de todas, que son las momorionitas, cuyos valores de resistencia son los más bajos de todos. Luego es de esperar valores muy bajos de resistencia. Luego hay una justificación geológica que le dé coherencia al asunto, si no estaríamos haciendo una especulación. ¿Qué nos dicen los modelos numéricos? Hicimos 2 análisis, con equilibrio límite, a ver qué salía, y con tensión de esfuerzo de formación con elementos finitos. Y las simulaciones, lo que hicimos fue simular para las condiciones de equilibrio límite, para el equilibrio límite, sin acciones externas, sin diques y sin terremoto. Y para para esta opción, para estos factores y estas propiedades de las sideroclastitas que están aquí, encontramos que, hablando en términos coloquiales, el programa dibujó, sin que nosotros le obligáramos, las superficies más probables de rotura, y dibujó algo que sugiere, evidentemente, que estamos ante un gran deslizamiento. Una superficie donde los desplazamientos son máximos a lo largo de esta superficie. Bueno, nos quedamos encantados, porque veíamos algo que era coherente, porque podría servir que no.
Ensayamos la segunda opción. La primera era suponer, voy para atrás para que no se nos olvide, suponer que todo el flanco de la isla se derrumba. Y lo encontramos que eso era compatible con estas propiedades, que son posibles. Pero, sin embargo, ensayamos la otra posibilidad, que no se derrumbe del todo, que se derrumbe en fases sucesivas, que no sea un solo deslizamiento, un único deslizamiento, sino varias etapas. Y empezamos a modelizar una rotura que llamamos de pie. Cuando este deslizamiento se iniciaba, inmediatamente los factores de seguridad de toda la ladera del flanco disminuía a valores muy próximos ya al 1. O sea, se cae el primero y lo demás baja su factor de seguridad. Se cae el segundo, factor de seguridad ya inestable, y el siguiente ya, el de arriba, ya está cerca de la inestabilidad. Se cae, y por lo tanto se cae el siguiente y ya rompe por aquí. Las roturas de todos estos deslizamientos casualmente se inician siempre por detrás de la cumbre del edificio, igual que lo ha modelizado el ordenador sin que nadie le hubiese podido intervenir, evidentemente, lo cual nos reproduce unas condiciones muy parecidas a las geológicas. Este mismo mecanismo lo hemos analizado con esfuerzo de extensión de formación y nos indica, estos dos análisis, que para que se formule un único deslizamiento, las deformaciones son mucho más bajas y se inicia unas deformaciones detrás, pero nunca en la zona más inestable. Mientras que para la generación de dos, al menos el múltiple lo analizamos con dos opciones, dibuja él solo dos opciones con mayores deformaciones, o sea, es mucho más factible. El análisis nos indica, también apunta que los múltiples o sucesivos son mucho más factibles porque se alcanza antes y con menores valores de resistencia la inestabilidad. Resultados de la modelización numérica. Condiciones para el equilibrio límite. Esto es muy importante porque después nos dirán las condiciones que en las islas son estables o inestables. Cuando se alcanza una altura y pendiente crítica, los edificios volcánicos se caracterizan por una velocidad, geológicamente hablando, casi instantánea. Comparado con la vida del hombre, estamos hablando casi de horas o de días, pero no quiero equivocarme. En días, una isla surge desde el fondo del mar y llega a los 2.000 metros, a los 3.000 metros. Que no me confunda, perdónenme los vulcanólogos presentes. Pero el Hierro creo que fue 1 millón de años, La Palma 2 y no sé si Tenerife 3. Más o menos de ese orden. Pero, ¿qué es una isla como el Hierro en 1 millón de años? Que lógicamente estamos hablando de horas o no sé si días. Esa altura implica también una pendiente. Entonces son variables que hay que jugar. La inestabilidad se logra con la combinación de ambas. A menor altura pero mayor pendiente, alta inestabilidad. A menor pendiente, mayor altura, igualmente. Segunda condición necesaria son que se produzca, que exista una capa, un nivel submarino, el sustrato submarino, que es suficientemente blando y deformable para que se inicie la rotura. Y eso lo tenemos también, lo hemos visto. Las hialoclastitas, 10 veces más deformables y resistencia muy baja. Mecanismo de rotura más probable. Deslizamientos sucesivos iniciados en la parte submarina del edificio volcánico, condicionado por la tasa de crecimiento de la isla y espaciados en el tiempo. Esto es un telegrama que resume mucho trabajo para llegar a esta conclusión sintética. Es una hipótesis que es la que mejor corresponde a todas las observaciones realizadas. Lo cual no implica que durante el proceso se hayan ejercido fuerzas externas, como son inyección y diques y sismos, asociadas a las erupciones que se producen a lo largo del tiempo de ese edificio. Ejemplos de los mecanismos de roturas sucesivas. Hay ejemplos. Es decir, esta hipótesis que hemos planteado tiene que tener su visualización y su comprobación en la naturaleza, porque si no estamos hablando de una hipótesis que después se encontrará o no. Pues sí las hay. El deslizamiento mayor del mundo, o el segundo mayor del mundo, Alika, en Hawái, es un deslizamiento, aquí lo vemos, que se han cartografiado al menos 3 episodios independientes, con épocas diferentes y con movimientos en la actualidad.
Pero lo más sorprendente es lo que se ha encontrado en el hierro. En la última exploración que ha hecho el Instituto Español de Oceanografía, nos ha proporcionado un dato valiosísimo. Esta es la del escarpe del hierro, el gran escarpe del hierro en Google. Aquí tenemos la isla, a la que le vamos a superponer los datos que ha obtenido el IO en su última campaña, no sé si fue hace muy pocos meses. Vemos sorprendentemente también cómo estas curvas de nivel del fondo marino dibujan unos escarpes y unos lóbulos que indican algo, que indican otro deslizamiento, desconocido hasta el presente. Vamos a ver aquí, este es el primero que circunvala el gran escarpe del hierro, y este es el segundo. Posiblemente haya más, pero estas son dos muestras indiscutibles. Bien, entramos en la fase ya final de la exposición. Vamos a hablar de las relaciones entre depósitos de tsunami y deslizamiento, que tiene que ver uno con el otro. Encontramos aquí una figura en donde están representados en rojo los deslizamientos, los últimos deslizamientos más importantes, no todos, y los tsunamis en amarillos. Las edades están aquí y ahora vamos a hablar un poco del resumen. Bien, edades de los depósitos. Se han empleado distintas técnicas de datación. Hemos empleado la técnica química de la racemización de aminoácidos. Hemos empleado la técnica de la termoluminiscencia y hemos empleado la técnica isotópica de uranio-torio. Cada una tiene su aplicación concreta, cada una tiene sus problemas y enormes dificultades. Empecemos por la peor, que es la de los corales. Teníamos una ilusión tremenda, solamente lo hacen en un sitio. Para esos corales hemos tenido que recurrir a Israel, del Servicio Geológico de Israel, que se prestó un señor y es el único que lo hace, y rogando estamos todavía. Por eso hemos puesto un interrogante, porque son no definitivo. Informe es preliminary report y nos ha recontestado que hacen falta más muestras, como si los corales los tuviéramos a montones. Bueno, hay que coger más corales, hay que coger mejores muestras y no son resultados definitivos. Sin embargo, la racemización que se ha hecho aquí en España y la termoluminiscencia también han dado resultados muy interesantes. En el caso de Agaete, ambas técnicas de datación han sido bastante coherentes dentro de lo que es el más menos. Nos da una amplitud suficientemente generosa para poder estar, digamos, ilusionados que estamos hablando de la misma época. Hace falta mucho más dataciones. Bien, aquí nos dan estas edades, no voy a entrar en el detalle, y aquí tenemos las edades de las lavas infrayacentes, determinadas por potasio-argón, y criterios paleontológicos y paleoclimáticos. Y aquí tenemos los distintos autores que han datado esas lavas. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación nuestra al principio fue: ¿qué sucede si las edades de los deslizamientos y las edades de los tsunamis no coinciden ninguna? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues hay respuesta. Durante el último millón de años han tenido lugar al menos 12 deslizamientos, como hemos dicho, y hemos encontrado 4 depósitos de edades inferiores a 300.000 años. Primero. Segundo, en todos los depósitos de tsunamis se han reconocido al menos un evento tsunami, o sea, un mismo evento. Sin embargo, en Agaete hemos identificado, digamos diciendo, eso es aportación de nuestra investigación, 3 depósitos diferenciados en el tiempo por horizontes edáficos, paleosuelos. Luego, en el mismo sitio llegaron al menos 3 tsunamis. Las dataciones realizadas tanto de los deslizamientos como de los depósitos de tsunamis no pueden concluir para hacer una asociación directa entre un deslizamiento y un determinado depósito. Sin embargo, en el caso de Teno y Buenavista, las edades coinciden absolutamente, con una fiabilidad muy alta, por distintos métodos, con el gran deslizamiento provocado por la erupción que dio lugar al deslizamiento de flanco del edificio Cañadas 3, o sea, en lo que era el Preteide, el Cañadas 3, que está en torno a 170 y según los autores 175. Aquí los depósitos son absolutamente coherentes. Y además, si recuerdan, en Teno había una brecha poligénica, colores ocres, arriba y una base de basaltos. Eso se ha interpretado como que la brecha de abajo
de cantos de basalto corresponde al primer tsunami que vino cuando el flanco del edificio Cañadas 3 deslizó, como le pasó en Santa Elena. Instantes después vino la explosión y vino después la brecha poligénica. Está la historia geológica absolutamente reflejada en esos depósitos. O sea, llegaron 2 episodios de tsunamis, uno detrás de otro. Casi, ¿cuánto de distancia? Pues nada, no sé si segundos o minutos. Por lo tanto, debemos considerar la posibilidad de que los sucesivos deslizamientos de un mismo flanco, o sea, deslizamientos sucesivos, hayan ocasionado también tsunamis de edades diferentes. No podemos agarrarnos al hecho de que las edades son las mismas, no, pueden ser coherentes porque un mismo deslizamiento ha podido producir diferentes episodios de tsunamis a lo largo del tiempo. Bien, las alturas máximas de los tsunamis han llegado en Canarias hasta los 180 metros. Importante decir, la gran velocidad de los deslizamientos, otro hecho demostrado, requiriéndose velocidades superiores a los 100 km por hora al impactar en el mar las masas deslizadas. Si no, no se producen olas gigantes. Es una condición necesaria. Y después, lo sorprendente también, un misterio de la ciencia todavía, hay muchas teorías para explicarlo, cómo pudieron desplazarse a decenas de kilómetros inmensos bloques desde los puntos de origen, por la gran energía y velocidad de los deslizamientos. Y aquí tenemos una prueba de investigación submarina evidente. Aquí tenemos el fondo del mar, aquí tenemos el edificio Cañadas cuando deslizó, y aquí tenemos la posición de los grandes bloques deslizados. Estos son bloques gigantes cuyas dimensiones están en esta escala gráfica, que pueden tener hasta 1 kilómetro. ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿Qué mecanismo? Lo estamos investigando. Hablan de aquaplaning, de aircushion, hay temas aerodinámicos. ¿Cómo? Bien, campo abierto para mucha investigación. Llegamos al punto final de la conferencia, lo que une a nuestro interés con las preguntas anteriores, el alarmismo, ¿se puede caer la isla? ¿No se puede caer? ¿Estamos seguros? ¿No estamos seguros? Nuestra investigación llega donde llega, nuestros modelos confiamos en ellos, no son absolutos, es un retroalimentarse continuamente con las investigaciones. Fíjense ustedes que ahora voy a citar una investigación, una publicación que acaba de publicarse, que nos ha hecho cambiar datos, o sea, se está trabajando a este nivel, como decíamos antes, es una progresión absolutamente exponencial de lo que se está haciendo, y en claro tenemos estas cosas. No podemos hablar de periodos de retorno, porque no sería justo hablar a una muestra estadística de 12 datos, darle el periodo de retorno. Llamémosle la frecuencia, el promedio. De una forma simple, en Tenerife se puede hablar que entre 250 y 30.000 años puede producirse un deslizamiento y, por lo tanto, un tsunami asociado. Para el Hierro, a 50.000 años, y el conjunto de las islas entre 90 y 100.000 años. Estos son datos simples. La segunda parte que importa y preocupa, por lo menos a la sociedad, es la estabilidad de las islas, de los flancos actuales. Hemos hecho un análisis con todos los datos más actualizados y utilizando nuestros propios modelos, que confiamos en ellos porque son datos tomados in situ. Hemos definido en qué condiciones actuales está el edificio TEI de Pico Viejo en Tenerife, por la vertiente de Icod. Bien, actualmente sale un factor de seguridad que es estable. Hay que decir aquí un inciso para las personas presentes que entiendan del asunto, los que no, pues se les sonará extraño. Este fue un edificio que ya deslizó. No podemos comparar Cumbre Vieja con el edificio TEI de Pico Viejo, porque el TEI ya deslizó, pues es el deslizamiento que antes hemos hablado que produjo al tsunami. Luego, tiene ya mortalón debajo, que es una capa ya de poca resistencia, además de las hialogratitas tiene esta. Y es un edificio que tiene 3.720 metros, el mayor. Piensen ustedes que los mayores edificios, salvo que mi memoria me falle, están en Hawái, y están por 4.000 y algo metros. ¿Cómo se llama? El Mauna Loa, ¿no? Mauna Loa es, y el Mauna Kea, ¿no? No sé si es el mayor, pero pero la base que tiene Canarias creo que es menor que la de Hawái. Luego, en la geometría. Pero hay una altura crítica, evidentemente. Bien,
Pues para el factor de seguridad que hemos encontrado para el Teide, calculado por equilibrio límite, por elementos finitos, está 1,3, es decir, está estable, técnicamente es estable. Muy estable, poco estable, bueno, cuando se diseña una estructura, un talud o estabilización, 1,3 nos quedamos muy tranquilos, sobre todo si los datos que tenemos son buenos, nos vamos a casa a dormir sin ningún problema. Condiciones de equilibrio para alcanzar el equilibrio límite, cuando el edificio está a cualquier agente externo, fuerza externa, en una erupción explosiva o no explosiva, una presión de diques continuada, puede un sismo asociado a la actividad volcánica, puede desestabilizarlo. Lo encontramos que por lo menos tiene que subir más, 500 metros el edificio. Entonces, el periodo de retorno, el factor de seguridad estaría de 1,3, baja a 1,2 solo con las fuerzas de la gravedad. Pero es evidente que si el Teide sube 500 metros es porque hay una actividad eruptiva y magmática. Por lo tanto, es natural y lógico incorporar la presión de inyección de los gases de los diques a lo largo de los grandes diques. Del magma, como sube, va empujando. Esa presión, de acuerdo con los cálculos, hace que el edificio llegue a la condición de equilibrio límite. No quiero decirlo porque es otro fenómeno. No hemos hablado de erupciones explosivas, pero el deslizamiento de Teno, los tsunamis que produjo en Teno, fueron ocasionados por el deslizamiento de la ladera del Cañadas, por una erupción explosiva de gran importancia. Una erupción que dio lugar a un colapso de caldera, estamos hablando de algo, no sé el índice de explosividad, pero muy alto, muy superior al del Monte Helena. Si esto pasa, todo lo que hemos dicho es otra cosa independiente. Es decir, además de este proceso natural, está el proceso eruptivo explosivo, del que no hablamos porque es un tema vulcanológico, el que no, dependiente, pero aparte. Segundo punto de interés por las publicaciones alarmistas que antes hablamos es Cumbre Vieja. Cumbre Vieja en La Palma, actualmente el factor de seguridad calculado está entre 1,7 y 1,8, con los datos, digamos, buenos. Es decir, Cumbre Vieja es estable. ¿Qué hace falta para que sea inestable? Pues que el edificio suba por lo menos 1.300 metros. No le queda nada. Más o menos los 25.000 años. ¿Qué puede pasar para que se caiga antes? Pues que aparezca una erupción explosiva, es lo que decía antes, pues un fenómeno independiente al crecimiento normal de las islas. Estos datos que me refería antes son las tasas de crecimiento de una publicación del 2012 que hemos utilizado, pues como que dice, hace días, porque depende del crecimiento de la isla puede quedarse parada, el proceso eruptivo puede cesar o puede incrementarse, acelerarse, o si sigue tal como está en los últimos años. Estos datos son bastante fiables porque los han tomado secuenciando coladas de lava sucesivas en galerías y han visto lo que ha crecido y tal. Bien, estamos hablando de esto, pero no nos preocupa mucho, ¿no? Antes yo comentaba con un compañero que antes, ya que lo dijo un inglés, no hay ningún inglés aquí, antes la ciudad de Londres quedará sumergida, ¿no? Por el deshielo del cambio climático, está a la cota 24, luego mucho más probable es que haya un deslizamiento y un gran tsunami en Canarias, es que Londres estén navegando por sus calles. Finales, consideraciones ya últimas, haremos una síntesis de todo lo dicho. En Canarias se han producido durante el Pleistoceno grandes deslizamientos y tsunamis como consecuencia del rápido crecimiento de las islas sobre un sustrato submarino de baja resistencia. El concepto. Segundo, los depósitos de tsunami evidencian la generación de olas gigantes y caídas a masas rocosas, caídas a gran velocidad. Recalcar que tenemos en España, en Canarias, uno de los mejores yacimientos de brechas fosilíferas para su estudio, bajo el punto de vista geológico, paleoclimático, etcétera, etcétera. Paleontológico, etcétera. Se ha establecido un modelo de rotura para los flancos insulares que es aplicable tanto a Canarias como a otros archipiélagos e islas volcánicas. Es totalmente exportable, digamos. Según dicho modelo, los deslizamientos se han producido a lo largo de un proceso de inestabilidad policíclico. O sea, la isla llega al equilibrio límite y a partir de ahí empieza el desequilibrio, pero no es instantáneo.
empieza la deformación en las capas más débiles, que son las hialoclastitas, se van a nivel de micro, rompiéndose la estructura, deformándose, y las discontinuidades, que son cortas, se van conectando unas con otras y se va propagando una gran fractura. Es un proceso lento. A ese proceso lento hay que sumarle muchas otras cosas hasta que llega a una rotura, una propagación, y pasas de un periodo que llamamos de rotura lenta o fluencia a un periodo de rotura rápida. En la rotura rápida es donde se producen los tsunamis. Estos procesos dan lugar a diferentes tsunamis espaciados en el tiempo. Finalmente, se han analizado, como hemos dicho, las condiciones de equilibrio y ya lo acabamos de decir, las condiciones del edificio Teide y Pico Viejo, nada más, y Cumbre Vieja se alcanzaría a los 95 años. Todos estos resultados, al estar una cosa ser consecuencia de la otra, los deslizamientos, los tsunamis ser consecuencia de los deslizamientos, ambos procesos son deterministas. O sea, hablar de probabilidades aquí sería manejar los datos de una forma matemática, pero son procesos predecibles de forma determinista. Si no se dan las condiciones necesarias de altura crítica y pendiente crítica, el volcán no puede, la isla no se puede caer, probabilísticamente hablando, dentro de 30.000 años. Se tienen primero que dar las condiciones deterministas para después decir lo que va a pasar. Por lo tanto, ¿tenemos un modelo predictivo? Sí, sí lo tenemos. Aquí esto es un modelo predictivo, basándose en una serie de parámetros que pueden variar, la tasa de crecimiento de la isla, porque el resto de factores son constantes, y la actividad volcánica. Controlando la actividad volcánica y, por lo tanto, el crecimiento, podemos conocer y anticipar cuándo estamos en esas condiciones. En Japón, en Hawái lo están haciendo así. Han instrumentado estos deslizamientos, que ya han pasado por la parte crítica, de formas en profundidades submarinas, etc. Bien, yo quería decir algo, pero como el profesor Cendrero no está, pero lo voy a decir, porque estamos entre compañeros, que el profesor Cendrero leyó aquí, en esta casa, en el año 2003, su discurso de ingreso como académico. Y yo tuve el gusto de leer el discurso porque venía muy al caso, y digo, parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero no es el caso. Y en su escrito hizo una pregunta, y decía él: ¿existen en Canarias depósitos que pudieran deberse a un proceso similar, se refería a los tsunamis, ocurrido en los últimos cientos de miles de años? Y continúa: de acuerdo con mi conocimiento, no se han encontrado dichas huellas. Es posible que las evidencias geológicas de tan colosales eventos hayan pasado inadvertidas, simplemente porque los geólogos que han trabajado en la zona hasta la actualidad no se planteaban la posibilidad de su existencia. Después añadió una frase de Goethe, dice que no se sabe lo que se desconoce o algo así, no, esa no me la tengo apuntada, pero nosotros podemos decir que efectivamente tenemos la satisfacción de que Antonio Cendrero estaba en lo cierto, estaban ahí los depósitos, ahora ya sabemos que están. Y finalmente quiero acabar pues diciendo que esto no es mi trabajo, eso es el trabajo de todas estas instituciones que han participado y colaborado, que especialmente el Instituto Geológico y Minero ha tenido un papel de liderazgo y de apoyo financiero fundamental, junto con el Ministerio entonces de Ciencia e Investigación, y de una serie de universidades de Madrid y de las Canarias, la de Lisboa, y otra serie de instituciones que han colaborado en determinadas cosas, como los aspectos muy concretos. Y sobre todo, los 15 investigadores que de forma continua han estado implicados en distintas materias. Este es un trabajo que no es para yo soy geólogo, ingeniero geólogo, y esto es una pieza clave. Yo pienso que pieza ha sido clave, pero es que si no hubiese sido por la paleontología, no hubiésemos podido hacer este trabajo. Si no hubiese sido por la geología, tampoco, por la sedimentología, tampoco, por toda la serie, por la geofísica, no quiero dejarme ninguna, por la hidrogeología. O sea, han participado de muchos campos para poder entender estos mecanismos y decir, bueno, hemos contribuido entre los 15 y todos los que no están, además de los 15, que de alguna forma hemos mantenido el contacto con muchos colegas de todo el mundo,
intercambiando, gracias a Internet, opiniones y contrastando y viendo y tal. Y hoy puedo decir que Canarias, en este tema, es una primera potencia como lugar para estudiarlo. Pues ya he tenido noticias de que uno de Alaska, de los deslizamientos, quiere venir, cogerse un profesor de la Universidad de Alaska a Canarias, pues un sitio muy lejano, porque desde luego no va a encontrar nada igual, según dice él. Allí se encuentran muy poco, se encuentran un poquito de arenas, un poquito de fango, pues eso es nada, comparado con lo que nosotros tenemos ahí. Aquí los más jóvenes presentes, yo les animo mucho a que cojan la antorcha. Hay mucha investigación por hacer. Y no es que me dé rabia, pero después vemos que la mayor parte de esas investigaciones no las hacen los españoles. También es bastante penoso, ¿no?, teniéndolo aquí, en casa. Bien, pues nada, termino aquí, dándole las gracias a todos.